Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentan Historia Viva, la voz del pueblo de México. Muy pero muy buen día tengan todas y todos ustedes en este nuevo año 2022. Les doy la más cordial bienvenida a Historia Viva, la voz del pueblo de México, un programa coproducido por Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Y me da muchísimo gusto, como siempre, saludarlos, además de cada semana, conversar cada programa de historias, con nuestro titular, el doctor Felipe Ávila. Felipe, ¿cómo estás? ¿Cómo inicias este año? Muy bien, Ivette, con mucho gusto, con ánimos renovados. Me da muchísimo gusto saludarte, saludar a nuestro equipo, saludar a nuestro auditorio y pues esperemos que este año sea un año muy bueno para todas y para todos, Ivette. Así es, un año con mucha salud y con mucha historia que contar. Y bueno, Felipe, este es nuestro primer programa del año e inicio de una tercera temporada de Historia Viva, gracias a la suma de iniciativas y talentos de Radio Educación y el INER, y bueno, por el apoyo también de 43 emisoras en 14 estados de la República Mexicana que se unen a esta transmisión semana a semana. Así que también a través de esta señal y de este programa les mandamos un saludo a todas las personas que nos escuchan en algún rincón de México. Bueno, es un año del cual sabemos hasta hoy, en referencia a la historia, será dedicado a la memoria del centenario de la muerte Ricardo Flores Magón, un ferrero opositor a la dictadura de Porfirio Díaz. Pero, ¿qué te parece, Felipe, si antes de iniciar esta charla recordamos junto con nuestra audiencia algunos de los datos de tu vida profesional para comenzar este programa? Autor de los libros El pensamiento económico, político y social de la Convención de Aguascalientes, Los orígenes del zapatismo, Entre el porfiriato y la revolución, El gobierno interino de Francisco León de la Barra, Las corrientes revolucionarias y la soberana convención, así como de la breve historia del zapatismo, Emiliano Zapata, la lucha por la tierra, la justicia y la libertad, y siendo coautor con Pedro Salmerón de la breve historia de la Revolución Mexicana. El doctor en Historia Felipe Ávila es sociólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctorado en Historia por el Colegio de México. El titular del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, INERM, es profesor de Historia del Sistema de Universidad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Desde el año 2020, el doctor Ávila es conductor titular de la serie radiofónica Historia Viva, la voz del pueblo de México, aunque ha realizado series radiofónicas previas para el INERM y el IMER en años anteriores. Después de escuchar la semblanza de nuestro titular, el doctor Felipe Ávila, continuamos en Historia Viva y agradecemos a las personas que nos siguen también por nuestras redes sociales a través de Facebook y Twitter, tanto de Radio Educación como del INER, y a las emisoras 1060 de AM, 96.5 de FM aquí en la Ciudad de México y, como ya les mencionaba, en algunas de las diversas estaciones que comparten nuestra señal en algún punto de la República Mexicana. Y bueno, Felipe, en la sesión del 15 de diciembre del 2021, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría que el 2022 sea declarado Año de Ricardo Flores Magón, para conmemorar el centenario de su muerte, sucedido el 21 de noviembre de 1922. Pero para poder entender el legado histórico de Ricardo Flores Magón, ¿cómo podemos valorar la acción y la herencia de los hermanos Flores Magón, y de Ricardo, y de lo que hoy llamamos el magonismo? Sí, Beth, con mucho gusto. Creo que hay que reconocer la importancia de esta decisión que tomó el Congreso Federal de la República a iniciativa del Poder Ejecutivo Federal de decretar que 2022 sea el año de Ricardo Flores Magón, justamente para recordar que hace casi 100 años este mexicano extraordinario
falleció en la prisión de Leavenworth en Kansas City, en Estados Unidos. En Kansas, perdón. Creo que es muy importante que se haga este reconocimiento porque Ricardo Flores Magón, al igual que sus hermanos y sus compañeros de lucha, fueron un grupo de lo más importante que ha habido en la historia nacional, y durante muchos años en la historiografía de la Revolución y del México del siglo XX se les ha dado el papel, el reconocimiento de precursores de la Revolución. Sin embargo, creo, Ivette, que más que precursores, yo creo que sería bueno comenzar a reconocerlos como iniciadores de la Revolución, porque durante muchos años la historiografía prevaleciente sobre la Revolución Mexicana puso énfasis en destacar el papel de Francisco I. Madero y de los otros grandes próceres de este movimiento social, como Venustiano Carranza, como Francisco Villa, como Emiliano Zapata, como Álvaro Obregón. Y en buena medida, la historia que se construyó de la Revolución Mexicana surgió de la ideología y de la visión que tenía el grupo que ganó en la Revolución. El constitucionalismo, primero en su versión carrancista y después en su versión sonorense, con Álvaro Obregón y con Plutarco Elías Calles a la cabeza. Pues ellos se adjudicaron la predominancia, el papel fundamental que tuvo el constitucionalismo dentro de la Revolución Mexicana, y al magonismo y a toda esa generación de luchadores sociales de fines del siglo XIX y de comienzos del siglo XX, que no tuvieron un papel protagónico central durante la lucha armada de 1910 a 1920, pues se les asignó el papel de haber sido los precursores. Sin embargo, creo, Ivette, que pues esto es un juicio que se queda corto, porque creo que no solamente fueron precursores. Creo que la Revolución Mexicana, si bien estalló en una forma masiva el 20 de noviembre de 1910, y quien dio ese grito de inicio a la insurrección fue, pues sin lugar a duda, Francisco I. Madero, hay que recordar, Ivette, que las revoluciones son procesos que no estallan de un día para otro. Son procesos mucho más largos, son procesos que se van gestando, son procesos que van acumulando agravios, que van acumulando ofensas, que van acumulando fuerzas también, que van acumulando conciencia en muchos grupos sociales, y que sin duda hay algún acontecimiento que precipita un estallido revolucionario, pero esto no significa que no hubiera habido antes nada, Ivette, que las revoluciones hayan surgido de la nada, de la noche a la mañana. Por el contrario, creo que si la Revolución Mexicana estalló con tanta fuerza a partir del 20 de noviembre de 1910 y en las semanas posteriores, creo que eso solo se explica, Ivette, porque llevaba muchos años un trabajo constante, a veces soterrado, clandestino, oculto, de denuncia, de organización, de reclutamiento, de adoctrinamiento, de preparación de un movimiento insurreccional, pero también, Ivette, y esto es muy importante, un larguísimo periodo de denuncia social por parte de gente como Ricardo Flores Magón, como sus hermanos Enrique y Jesús, como Librado Rivera, como Juan Saravia, como Camilo Arriaga, como Antonio I. Villarreal, como Antonio Díaz Soto y Gama, en fin, una enorme cantidad de hombres y de mujeres que de manera muy valiente, a través de páginas de periódicos de oposición,
hicieron una denuncia sistemática del régimen de Porfirio Díaz, denunciándolo como un régimen opresivo, como un régimen excluyente, como un régimen al servicio de una oligarquía mexicana y extranjera, como un régimen que no permitía las libertades políticas, y que lo hicieron, Ivette, desde la década de 1890. De hecho, el momento en el que surgen como personajes opositores importantes, gente como Ricardo Flores Magón, fue en 1892, durante un acontecimiento en donde Porfirio Díaz estaba buscando reelegirse nuevamente como presidente de la República, y surgió un movimiento estudiantil auspiciado, alentado por la prensa opositora a Porfirio Díaz en 1892, que fue la primera insurgencia cívica, sobre todo en la Ciudad de México y muy concentrada en los barrios estudiantiles y preparatorianos y universitarios del centro de la Ciudad de México, pero que sin embargo fue la primera gran protesta pública, abierta y valiente en contra de las reelecciones de Porfirio Díaz. Y este movimiento, Ivette, fue reprimido. Los dirigentes estudiantiles, Ricardo Flores Magón tenía entonces 18 años, estaba estudiando en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, fueron reprimidos y fueron encarcelados. Y fueron reprimidos y encarcelados otros estudiantes y otros profesores y muchos periodistas críticos. Y este fue el primer aviso de lo que les esperaba, porque a partir de entonces, Ivette, desde 1892 y hasta 1922, todos estos opositores, que fueron los primeros en denunciar al gobierno porfirista, fueron sistemáticamente reprimidos y perseguidos. No solamente Flores Magón, Ivette, lo que pasa es que Ricardo es quizá el personaje más conocido, pero él era la cabeza visible de un movimiento mucho más amplio, un movimiento en el que estaban muchos más hombres y mujeres igual de valientes que él, no tan conocidos como él, pero que dieron lo mejor de su vida para tratar de ir creando una conciencia en la sociedad mexicana de que el país no podía seguir bajo las botas de una dictadura militar como la de Porfirio Díaz, y que usaron periódicos como El Hijo del Aguizote, como Regeneración, como El Colmillo Público, como otros periódicos y revistas de denuncia, que fueron creando una conciencia y fueron sembrando una semilla de crítica a la dictadura porfirista que finalmente floreció con la Revolución Mexicana, Ivette. Pero la Revolución Mexicana no se hubiera podido dar si no hubieran estado estos 20, 25 años de lucha intensa, difícil, en condiciones extremadamente duras, si no hubieran habido decenas de encarcelamientos, si no muchos de estos hombres y mujeres hubieran estado en las prisiones de la Ciudad de México y del castillo de San Juan de Ulúa y en otras prisiones, pagando el precio de haberse atrevido a denunciar a la dictadura de Porfirio Díaz. Creo que por una parte, este reconocimiento de 2022 como el año de Ricardo Flores Magón, creo que es el reconocimiento del gobierno y del Congreso de México a un luchador social, pero no solamente a él, sino a toda una generación de luchadores sociales, hombres y mujeres, que desde la década de 1890 estuvieron de una manera muy valiente denunciando a un sistema social injusto y opresivo,
y pugnando por construir una sociedad más libre, más justa y más democrática. Y creo que fue este gran esfuerzo colectivo de toda esta generación la que denunció y hizo conocer a buena parte de la sociedad mexicana el carácter de clase opresivo del régimen porfirista, pero que además educó a una generación nueva de hombres y mujeres que fueron quienes finalmente pudieron llevar a cabo esos ideales de la generación que les antecedió y pudieron realizar y llevar al triunfo a la Revolución Mexicana, engarzando a dos generaciones extraordinarias de mexicanas y mexicanos, que son estas precisamente, la generación de antes de 1910, que sembró las bases, y la generación de 1910 en adelante, que fue la que hizo la revolución y la que construyó sobre los cimientos anteriores lo que sería un país distinto, Ivette. En estos años, antes de 1910, en 1908, tuvieron los hermanos Flores Magón, bueno, fue su exilio forzado a Estados Unidos. En ese escenario, ¿cuál es el papel que podemos destacar de los hermanos Flores Magón, Felipe? Ya nos has dicho como precursores de la revolución, pero ante la opinión de diversos historiadores, quienes sugieren que justamente a raíz de su exilio en 1908, pues se alejaron del entendimiento de la realidad que se vivía en ese momento en México, de un país mayormente campesino y incipiente en la clase obrera. Sí, Beth, me gustaría comenzar diciendo que en el año de 1900, cuando comenzó el siglo XX, hubo un resurgimiento de los grupos liberales en México que se agruparon alrededor de la figura de Camilo Arriaga, un ingeniero potosino que convocó al primer congreso de los liberales mexicanos en 1900. Y en este congreso asistieron algunas de las voces más lúcidas y más críticas de esa época en México. Y en este congreso, una de las voces que con más fuerza escuchó su denuncia al régimen porfirista fue precisamente la de Ricardo Flores Magón, quien en este congreso gritó ante los asistentes que el gobierno de Porfirio Díaz era una madriguera de ladrones. Después de este congreso, que reunió a algunos periodistas, escritores, profesionistas, estudiantes, profesores, de los más valientes y decididos opositores al porfiriato, el régimen de Porfirio Díaz desató una feroz represión, de manera que muchos de ellos fueron encarcelados en las semanas posteriores a este congreso. Ahí los hermanos Flores Magón, junto con otros compañeros suyos que coincidían en sus ideales, comenzaron a publicar el periódico Regeneración como un periódico de combate, que se sumó a otro periódico muy importante que se llamaba El Hijo del Aguizote, que publicaba desde años atrás el valiente periodista Daniel Cabrera, y todos estos fueron perseguidos y encarcelados. Y cuando quisieron convocar a un segundo congreso del Partido Liberal Mexicano, pues el gobierno porfirista se los impidió. Siguieron organizándose, siguieron haciendo sus denuncias públicas en sus periódicos, siguieron extendiendo su crítica social, y la represión se fue haciendo cada vez más fuerte. Los periódicos fueron clausurados, las imprentas confiscadas, los directores, los periodistas, los caricaturistas fueron encarcelados vez tras vez. Salían y reiniciaban sus labores periodísticas de denuncia y inmediatamente iban otra vez a la cárcel. Y esto hizo que fuera prácticamente imposible sostener un periodismo combativo de denuncia,
por lo que Ricardo y sus otros dos hermanos, junto con Librado Rivera, con Juan Sarabia, con Soto y Gama, con Camilo Arriaga, con Manuel Sarabia, con Juan Sarabia, decidieron exiliarse a los Estados Unidos porque aquí se la pasaban en la cárcel y en la cárcel no podían seguir publicando sus periódicos ni organizándose para combatir a la dictadura porfirista. Se fueron a Estados Unidos en 1903 y desde allá mantuvieron su denuncia, siguieron publicando sus periódicos, organizándose, extendiendo la crítica al sistema mexicano, y también allá fueron perseguidos, no solamente por el gobierno mexicano, sino también por agencias de detectives y por fuerzas policíacas de Estados Unidos que los persiguieron y los encarcelaron también varias veces, obligándolos a emigrar de San Antonio a Los Ángeles, a San Francisco, incluso a Canadá, a San Luis, Missouri, regresando a Los Ángeles. En fin, ellos ya no podían regresar a México. De hecho, no pudieron regresar Ricardo Flores Magón y otros de sus compañeros. Algunos sí lo hicieron, pero el núcleo más duro, más combativo de los liberales mexicanos exiliados ya no pudo regresar a nuestro país. Y sin embargo, Ivette, a pesar de que seguían publicando sus periódicos y ampliando su organización en Estados Unidos y sufriendo encarcelamientos periódicamente, pudieron vincularse también con el movimiento obrero más radical en el suroeste de los Estados Unidos, que era en buena medida un movimiento de carácter anarquista. Esto hizo que el núcleo más combativo de exiliados mexicanos, en el que se incluía Ricardo Flores Magón, se fuera radicalizando, y de una ideología que era un liberalismo radical, todavía hacia 1903 y 1904, los años en el exilio estadounidense hicieron que se volvieran anarquistas, anarcosindicalistas, y que ya no solamente pensaran en que era necesaria una revolución social en México, sino que la revolución social en México tenía que ser parte de una revolución mundial. Para ellos ya no había fronteras en su lucha revolucionaria. Una revolución no podía circunscribirse a la geografía de un solo país. Para que fuera una verdadera revolución tenía que ser una revolución mundial, una revolución universal, una revolución proletaria, pero además una revolución que tratara de acabar con todas las formas de opresión, que acabara con la propiedad privada de los medios de producción, pero que acabara también con todas las formas de gobierno, porque para el pensamiento anarquista, Ivette, cualquier gobierno es un gobierno opresivo, un gobierno represor, un representante de clase que está al servicio de los poderosos y en contra de los oprimidos. Por eso, para Ricardo Flores Magón y a los compañeros que lo seguían, hombres y mujeres, les quedaba claro que la revolución, en primer lugar, tenía que ser una revolución mundial, pero en segundo lugar tenía que ser una revolución social que acabara con todas las formas de gobierno y de opresión. Y por eso es que se volvieron tan perseguidos y fueron declarados como enemigos no solamente del gobierno de México, sino también del gobierno de Estados Unidos y también de la clase empresarial, tanto mexicana como estadounidense. Y eso hizo que sus contactos con la realidad mexicana fueran cada vez más difíciles de mantenerse. De manera que hacia 1908, Ivette, y después de múltiples encarcelamientos que sufrieron, y además hay que subrayar que las cárceles, tanto mexicanas como estadounidenses en esa época,
eran cárceles insalubres, eran cárceles inhumanas, en donde quienes tenían la desgracia de ser encarcelados, muy pronto comenzaban a ver cómo ese encarcelamiento afectaba su salud y les aparecían enfermedades que se iban haciendo crónicas y que en varios de estos hombres y mujeres que estuvieron en esas condiciones acabaron con su vida muy pronto. Juan Sarabia, por ejemplo, y quizá el más joven de esa generación de liberales mexicanos radicales, estuvo varias veces preso en la cárcel de Belén, en la Ciudad de México, y en las mazmorras del castillo de San Juan de Ulúa. Y después de la última vez que salió de San Juan de Ulúa en 1911, cuando triunfó la Revolución Maderista, pues salió con una tuberculosis crónica que acabó con su vida muy pocos años después. También a Ricardo Flores Magón le apareció la enfermedad de la diabetes estando en prisión, y la diabetes siguió avanzando porque no había medicinas para los reclusos, no había atención médica suficiente, y estas enfermedades crónicas degenerativas progresivas pues iban acabando y minando con los organismos de estos personajes encarcelados. Y Flores Magón en sus últimos años de vida estaba prácticamente ciego y estaba muy enfermo porque pues la diabetes afecta el funcionamiento de buena parte de los órganos del cuerpo humano. Lo que quiero decir con esto es que estar preso tanto tiempo y tan frecuentemente, pues desde luego que afectaba sus actividades cotidianas y hacía muchísimo más difícil mantener el contacto, el vínculo, la relación orgánica con los opositores que estaban en México. Y por eso es que la relación orgánica de estos liberales mexicanos exiliados en Estados Unidos con lo que pasaba en México era cada vez más difícil de mantener. Y sin embargo, Ivette, esto no significó que se hubieran olvidado de México, que México ya no les interesara, que en vez de pensar en México estuvieran pensando en Estados Unidos, en el movimiento obrero radical, o estuvieran pensando en una revolución mundial, y que México ya no fuera una prioridad. Por el contrario, Ivette, cuando nosotros revisamos su correspondencia, cuando revisamos sus artículos, porque Regeneración siguió publicándose todos esos años con interrupciones solo cuando estaban otra vez presos y no podían comunicarse con el exterior, pero cuando salían volvían a publicar su periódico. Si nosotros revisamos sus artículos periodísticos de toda esa etapa, en todos ellos siempre están enterados, informados y tomando posición acerca de lo que acontece en México. Incluso tuvieron una participación muy directa en el estallido de la Revolución Maderista y llamaron a sus seguidores en México para que se sumaran a la Revolución Maderista, pero que hicieran muy claras sus diferencias políticas, porque no compartían todos los postulados ni el programa de Madero. Ellos eran mucho más radicales. Después rompieron con Madero, consideraron que era un líder burgués y que la revolución política que él representaba no iba a significar una mejora sustancial para los pobres de México. Pero después, en 1911, 12 y 13, estuvieron muy cercanos del zapatismo, sacaron artículos defendiendo al zapatismo, llamando a sus seguidores a que lo respaldaran, poniendo al zapatismo como ejemplo de una revolución campesina radical. Además, siempre estuvieron en contacto con lo que pasaba en México, enviando propaganda, enviando proclamas, tomando partido y tratando de influir, aunque en condiciones muy difíciles. Y esto es lo que ha hecho que algunos historiadores sostengan que después de su exilio, ellos perdieron contacto con la realidad mexicana, y esto no fue así. Lo que pasa es que
era mucho más difícil mantener esa relación, pero México seguía estando en el centro de sus preocupaciones y en el centro de su estrategia política, pero que era una estrategia política que iba más allá de los límites de la frontera mexicana. Estaban pensando en una revolución proletaria mundial, pero sí México tenía un papel importante dentro de ella. Y qué importante es aclarar justamente pues las diferentes opiniones y comentarios que tienen historiadores respecto a un mismo personaje y conocer justamente los enfoques de estos importantes personajes y entender que, bueno, como lo menciona el doctor Felipe, aunque los hermanos Flores Magón estaban no en México, pero desde otro país podían tomar acciones más concretas y hasta cierto punto, entiendo, Felipe, con mayor libertad que estando en su propio país. ¿Qué les parece si ahora vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar una semblanza que también preparamos de los hermanos Flores Magón y también respecto a cómo sucedió la muerte de Ricardo Flores Magón? Y continuamos aquí en Historia Viva. El nombre del político, revolucionario, periodista y escritor Ricardo Flores Magón es conocido porque así se denominan algunas escuelas, avenidas, auditorios de instituciones de educación superior, una estación del metro y múltiples calles por todo el país. Nacido en Eloxochitlán, Oaxaca, el 16 de septiembre de 1873, fue el segundo de los hermanos Flores Magón. Jesús nació en 1871 y Enrique en 1877. Hijo de un teniente coronel de infantería auxiliar veterano de las guerras patrióticas, mestizo, originario de Mazatlán, Oaxaca, y de Margarita Magón, originaria de la ciudad de Puebla. Antes de cumplir los 3 años de edad, ya radicaba en la Ciudad de México. Ricardo estudió jurisprudencia, pero abandonó la carrera después de los disturbios estudiantiles contra la tercera reelección de Porfirio Díaz en 1892. Colaboró entonces en el periódico El Demócrata y en El Universal, desde cuyas páginas ejerció la crítica contra el presidente Díaz. Incluso se publicaron reclamos de personas humildes. En agosto de 1900, en compañía de su hermano Jesús y de Antonio Horcasitas, fundó el semanario Regeneración, periódico jurídico independiente, que a fines de ese año agregó el subtítulo de Periódico de Combate. Este medio perduraría hasta 1918 en 4 épocas. Por las ideas ahí expresadas sobre la corrupción del sistema judicial y la cercanía del régimen con la Iglesia, los hermanos Magón fueron aprehendidos en varias ocasiones. En 1901, Ricardo asistió al primer congreso de clubes liberales en la ciudad de San Luis Potosí, donde conoció a otros jóvenes críticos del sistema porfirista y de las relaciones de confraternización con la Iglesia. Ahí conoció a Camilo Arriaga, Juan Saravia, Antonio Díaz Soto y Gama y a otros delegados con quienes compartió lecturas de pensadores socialistas y anarquistas. Aunque acordaron reunirse al siguiente año, la represión porfirista se los impidió. Incluso algunos de los fundadores fueron aprehendidos. La publicación de Los Magón fue un medio valiente en el océano mediático porfirista. En sus páginas se denunciaron las arbitrariedades de las autoridades y las injusticias contra el pueblo trabajador. La publicación se convirtió de ser un medio liberal a transformarse en un periódico militante con ideas de vanguardia del movimiento obrero. La crítica magonista se extendió a los intelectuales porfiristas, llamados científicos, y al político y militar Bernardo Reyes. Al tiempo comenzaron a analizar las condiciones de pobreza y pésimas condiciones de vida de los campesinos y obreros del país. Hacia 1903, la represión porfirista obligó a varios de los intelectuales liberales a exiliarse en Estados Unidos. El exilio fue dramático y decisivo,
con deserciones, escisiones y radicalizaciones al entrar en contacto con miembros de las organizaciones socialistas y anarquistas estadounidenses en el contexto de una sociedad muy industrializada. Desde la ciudad de St. Louis, Missouri, dirigió la formación de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano el 28 de septiembre de 1905 y afinó el proyecto insurreccional que se sustentó en el programa del Partido Liberal 1 de julio de 1906, el cual firmó como presidente de la Junta. La preeminencia de su pensamiento político dentro de la organización liberal se extendió al movimiento obrero en Cananea, Río Blanco y en algunos lugares de Puebla, Tabasco, Veracruz, Michoacán, México y Baja California. Sin embargo, las influencias que llegaron a tener en el movimiento obrero se vieron disminuidas por las represiones. Madero lo invitó a colaborar con él, pero se negó ya que tachaba su lucha de burguesa. Los estadounidenses lo mantuvieron en la cárcel hasta su muerte por lanzar un manifiesto en 1918 junto con Librado Rivera, dirigido a todos los anarquistas del mundo. Para sus compañeros de prisión, su muerte fue un asesinato de Estado. Estamos de regreso en Historia Viva, la voz del pueblo de México. Recuerden que este es un espacio para la difusión de la historia y el intercambio de ideas en esta emisión con el tema del centenario de Ricardo Flores Magón y otras conmemoraciones históricas también, que en un momento más vamos a platicar durante este año 2022. Y Felipe, retomando el tema, ¿qué otras temas y otras vertientes, digamos, podríamos hablar de los hermanos Flores Magón? Pero también quisiera entrar al punto de qué experiencias del año pasado al respecto de las conmemoraciones emblemáticas tuvimos y bueno, cuál es la experiencia o cuál es la visión que tenemos hacia este año 2022. Sí, Beth, pues creo que 2021 fue muy rico. Hubo acontecimientos históricos muy, muy relevantes que fueron motivo de conmemoraciones especiales. Quizá pues las más importantes de 2021 fueron sin duda el 5º centenario de la caída de México Tenochtitlan en 1519 y el bicentenario de la consumación de la independencia de México en septiembre de 1821. Pero no fueron las únicas. Aquí mismo en este programa dedicamos varias emisiones a discutir con algunas y algunos destacados historiadores, historiadoras, varios de estos acontecimientos relevantes. Estuvieron las ceremonias de perdón a los pueblos maya, yaqui y chino. También comentamos la guerra de castas en estas emisiones. En fin, creo que 2021 fue un año muy rico en conmemoraciones y en recordaciones históricas. Y creo que este año que comienza, y que nos da mucho gusto compartir este espacio con el equipo de Radio Educación y con nuestro amable auditorio, no va a estar muy a la saga tampoco. Desde luego ya ha sido decretado el año de Ricardo Flores Magón y habrá varias ceremonias cívicas, habrá acontecimientos relacionados con el magonismo y con esta lucha que inició la Revolución Mexicana, pero también hay otras conmemoraciones importantes. Está el 150 aniversario de la muerte de Benito Juárez, también otro personaje mexicano universal, que nos permitirá aprovechar esta recordación para analizar, para recordar, para reflexionar acerca de lo importante que fue la reforma, las guerras de reforma, de la que Juárez fue también cabeza indiscutible. Y también pues están otros aniversarios importantes. Está el 150 aniversario también de la Batalla de Puebla
y de la muerte de Ignacio Zaragoza, el general mexicano que encabezó esa heroica lucha que mantuvo durante un año a raya la invasión del ejército francés. Pero también entre febrero y mayo de este año, Ivette, se cumplen 210 años del sitio de Cuautla. También otro acontecimiento muy importante dentro de la independencia de México, que representa una de las mayores proezas militares del cura José María Morelos, que logró romper un cerco de 3 meses del ejército realista y extender la llama de la insurgencia a buena parte del centro y del sur de la entonces Nueva España, Ivette. Y creo que así como estos acontecimientos, va a haber también otros que son importantes. Y bueno, pues esto nos va a dar pie para que podamos seguir platicando, debatiendo, reflexionando, junto con muchas y muchos historiadores acerca de estos temas, que creo que son muy importantes porque contribuyen a que la sociedad mexicana conozca más de nuestra historia y tenga mejores herramientas de juicio para poder entender el presente que vivimos, pero sobre todo para tener mejores herramientas que nos permitan tomar las decisiones que contribuyan a construir un mejor país, Ivette. Yo creo que en conjunto me parece que tenemos que estar de plácemes porque el gobierno de la República le dé un papel tan importante a la historia, y esto pues a nosotros nos ofrece una oportunidad única también de poder conversar con expertos y con expertas acerca de estos temas y de compartirlos con nuestro muy amable auditorio, Ivette. Y sobre todo el poder recuperar la memoria justamente y la historia nacionales. En este sentido, Felipe, ¿cuál ha sido el balance en el ejercicio de esta estrategia justamente de la recuperación de nuestra historia en estos programas, no solamente en estos programas, sino en diversas actividades que el INER tiene? Yo creo que ha sido un balance muy positivo, Ivette, porque creo que hemos podido contribuir a que se conozca más la historia de nuestro país, a que más gente la escucha, la lea. Creo que hemos podido también poner en la agenda de la discusión y la reflexión temas que muchas veces habían sido olvidados o marginados, que tienen que ver con la historia de las mujeres, con la historia de los grupos originarios, con la historia de los movimientos sociales, con la historia de algunos personajes que quizá no eran tan conocidos y que sin embargo fueron figuras relevantes en la construcción del país que hoy tenemos. Le hemos podido dar espacio a temas que son de una gran actualidad, como es la lucha de las mujeres, del feminismo, la lucha por el reconocimiento de los derechos de las minorías étnicas y sexuales. Creo que nos hemos abierto también a comenzar a rescatar la historia de los movimientos sociales, la historia de las luchas populares, la historia también a veces trágica de la represión oficial a estos movimientos en distintas épocas. Recuerdo que dedicamos varios programas a analizar lo que pasó en el movimiento estudiantil y también durante el llamado Halconazo de 1971. En fin, creo que estamos abriendo este espacio a acontecimientos que son muy importantes, algunos que no son muy conocidos,
pero sobre todo creo que le estamos dando voz y rostro a protagonistas colectivos, a voces críticas, a movimientos precursores que han sido muy importantes en nuestra historia y que siguen siendo muy importantes en el presente que hoy tenemos y que seguirán siendo muy importantes en el futuro que queremos construir, Ivette. Así es, y bueno, les recordamos que el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México pues tiene una responsabilidad central en la asesoría y la difusión de los temas históricos que, bueno, deben recordarse y conmemorarse cada año. Por eso es tan importante el papel de este instituto y tan importante que nosotros como ciudadanos conozcamos cuál es su trabajo, conozcamos las diferentes actividades que van a realizarse a lo largo de este año a través de su página, es www.iner.mx.gov.mx, a través también de sus redes sociales pueden ustedes conocer las actividades, las conmemoraciones que realizan y el importante papel, como les menciono, de poner justamente visibilizar los temas históricos que nosotros como ciudadanos mexicanos deberíamos conocer y los que no conocemos, bueno, enterarnos de esta otra historia que muchas veces pues no tenemos a la mano quizá los materiales, la información. En la página este programa está para eso, justamente para darles a conocer todo lo que aún no conocemos de la historia de México. Muchísimas gracias, Felipe, y bueno, pues muy contentos arrancamos este año 2022 con muchísimos temas y con todas las ganas para que cada semana nos acompañe. Claro que sí, Beth. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana aquí a través de la señal de Radio Educación. Esto fue Historia Viva, la voz del pueblo de México. Mi nombre es Ivette Mota y nos escuchamos la siguiente semana. Por lo pronto, quédese en la señal de Radio Educación. Participamos en este programa Oscar Guerra, José Ángel Domínguez, Laura Viadas, Alma Lilia Martínez, Salvador Castro, Daniel Librado Luna, Claudia Segura, Felipe Ávila, Ivette Mota, bajo la producción de Mario Ledesma. Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentaron Historia Viva, la voz del pueblo de México.